Hola, bienvenido a Armonía Espiritual. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante, que es la espiritualidad. La espiritualidad es un camino que nos invita a explorar nuestra verdadera naturaleza y a conectar con la fuente de todo lo que existe. Sin embargo, para avanzar en este camino es necesario comprender algunas verdades fundamentales que nos ayudan a liberarnos de las ilusiones y el sufrimiento que nos alejan de esta esencia. Es por eso que el día de hoy te traigo lo que nadie te dice sobre la espiritualidad. 7 verdades que te cambiarán la perspectiva. Comenzamos. La primera verdad que debes conocer es la impermanencia, un concepto que nos ayuda a entender que todo está en constante cambio y que nada permanece igual para siempre. La impermanencia nos ayuda a vivir en el presente, a soltar los apegos y las expectativas y a fluir con la vida. La impermanencia nos libera del sufrimiento y nos abre la posibilidad de transformarnos y crecer. También puede ser un camino para comprender y practicar la compasión, la gratitud, la generosidad y la sabiduría. La compasión nos permite sentir empatía por el dolor de los demás y de nosotros mismos, y actuar para aliviarlo. La gratitud nos hace sentir lo que tenemos y lo que somos sin darlo por sentado. La generosidad nos hace compartir lo que tenemos con los demás sin avaricia ni egoísmo. La sabiduría nos hace ver las cosas como son, sin ilusiones ni engaños. La impermanencia también puede ser una fuente de inspiración para crear arte, poesía, música y otras formas de expresión. Al reconocer que todo es efímero, podemos valorar la belleza y la creatividad que surge de cada momento. Podemos plasmar nuestras emociones, pensamientos, experiencias y nuestra conexión con el universo. Podemos disfrutar del proceso y del resultado, sin apegarnos al resultado ni temer al cambio. La siguiente verdad que debes conocer es que el sufrimiento es parte de la existencia. El sufrimiento es una sensación de dolor, tristeza, angustia o insatisfacción que experimentamos cuando algo no es como deseamos o esperamos. El sufrimiento es parte de la existencia porque vivimos en un mundo imperfecto, donde hay enfermedad, violencia, injusticia, pérdida y muerte. El sufrimiento también surge de nuestra mente, cuando nos aferramos a cosas que no podemos controlar, cuando nos dejamos llevar por emociones negativas, cuando nos comparamos con los demás, cuando nos apegamos a una identidad fija o cuando ignoramos nuestra verdadera naturaleza. Muchas personas no conocen o no reconocen que el sufrimiento es parte de la existencia y buscan escapar de él mediante el placer, el consumo, la distracción, la negación o la indiferencia. Sin embargo, estas formas de evadir el sufrimiento no lo eliminan, sino que lo aumentan o lo posponen. Estas personas viven en una ilusión que tarde o temprano se rompe y entonces se enfrentan a una realidad que no pueden aceptar ni comprender. Una persona que quiere obtener o seguir un camino más espiritual debe entender que el sufrimiento es parte de la existencia, pero no es la única ni la última realidad. El sufrimiento puede ser una oportunidad para despertar, para cuestionar nuestras creencias y hábitos, para aprender y crecer, para desarrollar la compasión y la sabiduría y para descubrir nuestro verdadero ser. El sufrimiento puede ser transformado en paz, alegría, amor y libertad si sabemos afrontarlo y trascenderlo. Para entender el sufrimiento desde una perspectiva más espiritual podemos recurrir a diferentes tradiciones y enseñanzas como por ejemplo el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el sufismo, el taoísmo, el judaísmo, el chamanismo, el humanismo, la psicología, la filosofía, la ciencia, el arte y muchas otras. Todas han representado de una u otra manera el sufrimiento. Todas estas fuentes nos ofrecen diferentes formas de entenderlo, de relacionarnos con él, de superarlo y de integrarlo a nuestra vida. Podemos explorar estas fuentes con una mente abierta y un corazón sincero y encontrar aquellas que resuenen con nosotros y nos ayuden con nuestro camino espiritual. La siguiente verdad que debes conocer es la interconexión de todas las cosas. Es una idea que nos dice que todo lo que existe está relacionado y depende de todo lo demás. La interconexión de todas las cosas nos muestra que no hay nada separado, aislado o independiente, sino que todo forma parte de una red de causas y efectos, de acciones y reacciones, de influencias y consecuencias. La interconexión de todas las cosas nos revela que somos parte de un todo mayor que abarca la naturaleza
la sociedad, la historia, la cultura, el cosmos y la divinidad. Muchas personas no reconocen esta interconexión que existe entre todas las cosas y viven como si fueran entidades separadas que solo se preocupan por sí mismas, por sus intereses, por sus deseos, sus opiniones. Estas personas ignoran o niegan que sus acciones tienen un impacto en los demás y en el mundo, y que también reciben impacto de las acciones de los demás y del mundo. Estas personas se sienten solas, ajenas, incomprendidas y en conflicto con la realidad. Entender esta interconexión entre todas las cosas nos ayuda a vivir en armonía con esta interconexión, que puede ser una fuente de amor, paz, alegría y libertad, si sabemos cómo reconocerla y cultivarla. La interconexión de todas las cosas puede ser una forma de expresar nuestra esencia, nuestra creatividad, nuestra bondad y nuestra sabiduría, si sabemos cómo manifestarla y compartirla. El siguiente principio que debes comprender es la relatividad de la verdad. Es una idea que sostiene que no hay una verdad única y absoluta y universal, sino que la verdad depende de diversos factores como el sujeto que la conoce, el contexto en el que se expresa, la cultura a la que pertenece, el lenguaje que se usa, etc. Según esta idea, la verdad es relativa, no objetiva, y puede variar según las circunstancias, los puntos de vista, las normas o las conversaciones. Existen diferentes formas de entender la relatividad de la verdad con el relativismo filosófico, el relativismo nociológico, el relativismo moral, cultural, relativismo lingüístico, etc. Estas formas de relativismo se oponen al objetivismo, que afirma que hay una única verdad independiente de las personas o grupos que la piensan, o que hay algunos hechos sobre los que existe un acuerdo universal. Algunos ejemplos de verdades relativas son que el chocolate, por ejemplo, es rico. Esta es una verdad relativa al gusto de cada persona que puede variar según sus preferencias, su educación y su salud, e infinidad de factores más. El siguiente sería, por ejemplo, que la Tierra es plana. Esta fue una verdad relativa al conocimiento científico de una época, que cambió con el avance de la investigación y la tecnología. El siguiente sería decir que el voto es un derecho. Esta es una verdad relativa a la moral de cada individuo o sociedad, que puede estar influenciada por la religión, la política, la historia y muchos más. Otro ejemplo sería que el español es una lengua romance. Esta sería una verdad relativa al criterio lingüístico que se utilice, que puede basarse en la genealogía, en la gramática o en el vocabulario. Pero basta de ejemplos, venimos a lo que venimos. Para alcanzar una vida más espiritual o ver esta verdad desde un punto de vista más espiritual, podríamos empezar por reconocer que nuestra verdad no es la única verdad ni absoluta, sino que depende de nuestra perspectiva, nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro lenguaje, etc. El siguiente punto sería respetar la verdad de los demás, aunque no coincida con la tuya, y trata de comprenderla desde su contexto, su historia y su situación. El tercer paso sería cuestionar tu propia verdad, y no la des por sentada, sino que busca ampliarla, contrastarla, enriquecerla y actualizarla con nuevas fuentes, conocimientos y evidencias. El siguiente punto sería ser más humilde y flexible. No aferrarte a tu verdad, sino aceptar que puede cambiar, evolucionar, transformarse o incluso desaparecer con el tiempo, las circunstancias, el aprendizaje, etc. Y el último punto sería buscar la verdad que te conecta con tu esencia, con tu propósito y con tu felicidad, con tu paz, tu amor, tu libertad, y que te permite expresar con autenticidad tu creatividad, tu bondad y tu sabiduría. La siguiente verdad que debes conocer es el poder del autoconocimiento. Esta es la capacidad de aprovechar el conocimiento de uno mismo para mejorar nuestra vida personal, profesional y social. El poder del autoconocimiento se basa en la idea de que cuanto más nos conocemos, más podemos controlar nuestras emociones, tomar decisiones acertadas, comunicarnos eficazmente, relacionarnos positivamente, desarrollar nuestro potencial y alcanzar nuestros objetivos. El poder del autoconocimiento se puede potenciar mediante diferentes estrategias como la reflexión, que consiste en dedicar tiempo a pensar sobre nosotros mismos, sobre lo que sentimos,
lo que pensamos y lo que hacemos, y sobre cómo nos afectan las situaciones y las personas que nos rodean. La reflexión nos ayuda a identificar nuestras fortalezas, debilidades, valores, motivaciones y creencias. El siguiente punto sería la introspección, que consiste en observar nuestra mente y nuestro cuerpo con atención y sin juicio para reconocer nuestras sensaciones, emociones, pensamientos e impulsos. La introspección nos ayuda a conectar con nuestro ser interior y a comprender nuestras reacciones y comportamientos. El siguiente sería la autoevaluación, que consiste en analizar nuestro desempeño y nuestros resultados desde diferentes áreas de la vida, como el trabajo, el estudio, la familia, los amigos, el ocio y más. La autoevaluación nos ayuda a medir nuestro progreso, detectar nuestros errores, celebrar nuestros logros y establecer nuestras metas. Otro sería la retroalimentación, que consiste en solicitar y recibir opinión de las demás personas sobre nosotros mismos, sobre cómo nos ven, cómo nos valoran, cómo nos tratan, etc. La retroalimentación nos ayuda a contrastar nuestra autoimagen con la imagen que proyectamos, nos ayuda a corregir distorsiones, a mejorar nuestras habilidades y a fortalecer nuestras relaciones. El último punto de este sería la experimentación, que consiste en probar cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort, enfrentar nuestros miedos y asumir riesgos. La experimentación nos ayuda a descubrir nuevas facetas de nosotros mismos, amplía nuestros horizontes y nos enseña nuevas experiencias y a crecer como personas. La siguiente verdad que debes entender es la importancia de soltar el control. Soltar el control es una actitud que consiste en aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede en la vida y que debemos confiar en el flujo natural de las cosas, tal y como pensaban los estoicos, que por si te interesa, ya tenemos un video en el canal hablando sobre eso. Soltar el control implica dejar de aferrarnos a nuestras expectativas, miedos, apegos e ilusiones y abrirnos a la realidad tal y como es, con sus sorpresas, desafíos, oportunidades y lecciones. Soltar el control te trae muchos beneficios para tu salud mental y emocional. Te permite, por ejemplo, reducir el estrés y la ansiedad que nos genera tener todo bajo control y que nos impide disfrutar el presente y lo que tenemos. Aumenta también nuestra autoestima y nuestra confianza al reconocer que somos capaces de afrontar las situaciones que se nos presentan y que podemos aprender y crecer con ellas. Además, mejora nuestras relaciones con los demás al respetar su libertad y su individualidad, su opinión y su forma de ser sin tratar de cambiarlos o de imponerles nuestra voluntad. También desarrolla nuestra creatividad y nuestra flexibilidad para explorar nuevas posibilidades y probar nuevas cosas, salir de nuestra zona de confort y adaptarnos al cambio. Además de que nos trae paz, alegría, amor y libertad. Vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo, al soltar el control y abrazar la vida. Para soltar el control te recomiendo los siguientes puntos. Sería reflexionar sobre los motivos que nos llevan a ser controladores y sobre las consecuencias que tiene esta actitud para nosotros y los demás. Identificar también y enfrentar nuestros miedos y transformarlos en oportunidades de crecimiento y de superación. Cuestionar también y modificar nuestras creencias limitantes y sustituirlas por creencias positivas y empoderadoras. Deberíamos practicar también la gratitud, el optimismo, la compasión y la generosidad y enfocarnos en lo bueno y en lo bello que hay en la vida. Además de todo esto, y para ayudarnos a mantener un poquito más la calma, podríamos empezar a meditar, relajarnos, respirar y conectar con nuestro ser interior y la sabiduría que reside en él. Esto nos ayudaría a dejar ir lo que no podemos controlar, lo que no nos pertenece, lo que no nos hace bien, lo que no nos corresponde y lo que ya no es. Esto nos abre la oportunidad de confiar en el proceso de la vida, en el orden divino, en el destino, en el karma o lo que quieras creer que rija el curso de los acontecimientos, pero te ayuda a fluir en la vida con sus altos y sus bajos, con sus luces y sus sombras, sus risas y sus llantos, y con sus misterios y sus maravillas. La séptima y última verdad que debes comprender es la búsqueda constante del significado. Esta es una forma de motivación intrínseca, es decir, de motivación que surge dentro de ti mismo, y no de factores externos como por ejemplo el dinero, el reconocimiento o el poder.
La búsqueda constante de un significado puede tener diferentes formas y objetivos, según la personalidad, los valores, las creencias y las circunstancias de cada individuo, como ya lo mencionábamos anteriormente. Algunas personas buscan significado en la religión, en la espiritualidad, la filosofía o la ciencia, y otras lo buscan en el arte, la creatividad, la expresión, la belleza, otras en el amor, la familia, la amistad o la solidaridad, otras en el trabajo, en el estudio, en el aprendizaje o en el desarrollo personal. Como sea, muchas personas no entienden o no comprenden por qué buscan este significado y piensan que la vida no tiene ningún sentido o que el sentido es algo que se impone desde fuera, por la religión, la sociedad o la cultura. Estas personas pueden sentirse perdidas, confundidas, frustradas o desesperadas y pueden caer en el nihilismo, el cinismo o el materialismo. La búsqueda de un significado es una forma de expresar nuestra esencia, nuestra vocación, nuestra misión y nuestra visión. La búsqueda de un significado es la forma de conectar nuestra dimensión espiritual que va más allá de lo físico, lo mental y lo emocional. La búsqueda de un significado nos puede ayudar a tener una vida más espiritual, porque nos permite, por ejemplo, descubrir y desarrollar nuestro potencial, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras pasiones y ponernos al servicio de los demás y del mundo para encontrar y seguir nuestro propósito, nuestra razón de ser, nuestra contribución, nuestro legado y sentirnos realizados, felices y plenos, además de aprender a crecer de nuestras experiencias, tanto las positivas como de las negativas, y verlas como oportunidades de evolución y de transformación, para valorar y agradecer lo que tenemos y lo que somos sin darlo por sentado y vivir con humildad, sencillez y generosidad. Esto nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás desde el amor, la comprensión y la empatía y crear vínculos profundos, significativos y enriquecedores. Esto a su vez nos conecta con el universo, con la naturaleza y con la divinidad, o con lo que quieras creer que es la fuente de toda la vida, y sentirnos parte de un todo mayor, armonioso y sagrado. Pero bueno, el video se está alargando mucho más de lo que yo tenía pensado, así que espero que te haya gustado y por favor déjanos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ningún otro video sobre temas de espiritualidad, filosofía, psicología y desarrollo personal. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión, tu experiencia o tu sugerencia sobre estos temas, y yo estaré encantado de leerlo y responderlo. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.